Continuamos repasando la historia de Roma. En el anterior capítulo narramos el progresivo deterioro de las relaciones entre los dos hombres más poderosos del momento, los dos únicos miembros del ya casi caduco triunvirato, Octaviano y Marco Antonio. Tras su desastrosa campaña contra el Imperio Parto y su ulterior modesto éxito que resultó en la anexión de Armenia, Marco Antonio aún confía en sus posibilidades de tomarse la revancha contra Phraates IV, rey de reyes de los partos. A tal efecto, el antiguo lugarteniente de César reunió 16 legiones en la frontera con Armenia, pero bien pronto tuvo que abortar su ambiciosa campaña. Y es que en la urbe la situación era de lo más tensa. Nos situamos en el año 32. El triunvirato oficialmente ya ha caducado. Octaviano recrudece sus diatribas contra Marco Antonio y Cleopatra, advirtiendo de las aviesas intenciones de su ex colega triunviro para con Roma. Marco Antonio pretende fundar una dinastía independiente que gobernará de manera autónoma el Oriente romano. Estos encendidos discursos alimentaron la triste expectativa de una nueva y cruenta guerra civil. Si bien el poder de Octaviano se asienta sobre Italia y la urbe, no tiene dominio absoluto sobre el Senado. Una prueba de ello es la elección de los dos cónsules del año, Gneo Domicio Enobarbo y Cayo Sosio, antiguos compañeros de armas y fieles aliados de Marco Antonio. Tras una tensa sesión senatorial, los dos cónsules y casi la mayoría de senadores huyeron hacia Alejandría, celebrando allí una asamblea, la primera vez en la historia que el ancestral Senado romano, aunque fuera de modo informal, se reunía fuera de la urbe. Todos los magnates y próceres romanos tomaban partido por uno u otro bando. Volvían a soplar vientos de guerra civil. Octaviano necesitaba una prueba que encendiera la chispa del conflicto, y la encontró gracias a dos senadores que desertaron de la causa antoniana. Lucio Munacio Planco y Marco Ticio, presentes en la sesión senatorial en Alejandría, regresaron de la capital egipcia con suculentas noticias. Habían sido testigos del testamento de Marco Antonio. Octaviano no dudó en apoderarse del documento, depositado en el sagrado templo de las Vestales. Tanto daba a quebrantar las leyes de los dioses y los hombres. El heredero de César leyó en el Senado las últimas voluntades de Marco Antonio. Rompiendo con la centenaria tradición romana, dispuso ser enterrado en Alejandría. Su patrimonio pasaría a manos de sus hijos con Cleopatra, y lo más peligroso para Octaviano. Reconocía a Cesarión como legítimo heredero de Julio César. La ruptura ya era total y definitiva. Marco Antonio fue vetado de su próximo y prometido año de consulado. Octaviano declaró la guerra a Cleopatra, esto es, a Egipto, no a Marco Antonio. El heredero de César congregó a todos sus leales legionarios, unos 80.000 en total, soldados estacionados en su mayoría en Iliria y que le debían fidelidad a causa de la generosidad de su comandante a la hora del reparto de tierras. Marco Antonio, por su parte, tras consumar su divorcio con Octavia la Menor, tal y como hemos comentado a inicios de este capítulo, redirigió sus tropas que pensaba utilizar en la inminente guerra contra Partia, aproximadamente unos 100.000 hombres. Octaviano necesitaba financiación y a tal efecto promulgó una serie de leyes fiscales en extremo gravosas.
Los hombres libres abonarían una cuarta parte de sus ingresos anuales, y los libertos más acaudalados harían lo propio con un octavo de su fortuna personal. Además, el heredero de César obligó a los ciudadanos de las provincias occidentales a prestarle un juramento personal, un compromiso similar al que efectuaban los soldados con sus generales. Estas excesivas cargas fiscales sublevaron a buena parte de la población romana e italiana. A Octaviano no le tembló la mano a la hora de reprimir con severidad estos conatos de rebelión a su persona. Mientras tanto, a finales de verano del año 32, Marco Antonio, gracias a la flota y suministros proporcionados por Cleopatra, ya había trasladado al grueso de su ejército hacia el mar Jónico en espera de acontecimientos. Si las revueltas populares perduraban en el tiempo, quizá no fuera necesario desembarcar en Italia y enfrentarse directamente a su rival político. Pero esto nunca sucedió. Octaviano logró capear el temporal y se hizo con el poder del Senado, logrando a inicios del año 31 su tercer consulado. Además, en lo militar, supo anticiparse a un hipotético desembarco antoniano en Italia y tomó precauciones, reforzando los puertos de Brundisium y Tarento. En esta situación de tensa espera llegó el invierno, época nunca recomendada para iniciar una guerra o navegar. Marco Antonio consolidó posiciones en Grecia, disponiendo la mayoría de su flota en el Golfo de Ambracia, cerca del Cabo de Accio. El plan era esperar a Octaviano a que cruzara el mar Adriático, sabiéndose el antiguo lugarteniente de César superior en cantidad de barcos y soldados. Pero ahí estaba un hombre que no permitiría el triunfo de Marco Antonio. Marco Vipsanio Agripa, el comandante supremo de la flota octaviana, a principios de año lanzó una furiosa algarada naval en las fortalezas antonianas. Unos ataques sorpresa que desbarataron los planes de Marco Antonio y a la vez sirvieron como distracción para que Octaviano en persona desembarcara en costas griegas. Fueron unos meses de inciertos movimientos tácticos, tanto por tierra como por mar. A finales de primavera del año 31, la balanza parecía inclinarse en favor de Octaviano, sentimiento que percibieron muchos de los prohombres que apoyaban a Marco Antonio. Muchos optaron por pasarse a la causa octaviana. Marco Antonio se encontraba en una situación desesperada. Cada vez le costaba más suministrarse por mar, gracias al fenomenal bloqueo impuesto por Agripa. Y además, la mayoría de sus campamentos estaban instalados en tierras pantanosas. Muchos de sus hombres enfermaron de gravedad. Marco Antonio debatió con su Estado Mayor la estrategia a seguir. Él mismo y Cleopatra huirían a Egipto, lugar seguro donde prolongarían la guerra contra Octaviano, mientras que sus legiones marcharían hacia Tracia y Macedonia en búsqueda de nuevos reclutas, esperando mejores condiciones para una nueva campaña. Pero nada más llegar a Accio, lugar desde donde embarcaría rumbo a Egipto, Marco Antonio comprobó de primera mano la desastrosa situación. Un tercio de sus remeros había fallecido a causa de la insalubridad y mala alimentación. Fue un 29 de agosto. Al despuntar el alba, Marco Antonio embarcó a 20.000 de sus fieles legionarios y 2.000 arqueros, destino Egipto.
Pero el dios Neptuno no estaba dispuesto a que el antiguo lugarteniente de César eludiera tan fácilmente su destino. Vientos desfavorables y mala mar imposibilitaron su huida. El futuro de la República se decidiría en una monumental contienda naval, la Batalla de Accio. ¿Quién mejor que Plutarco para ilustrar este decisivo duelo entre los dos hombres del momento de Roma? Estas son sus palabras. La batalla adquirió el carácter de un combate en tierra firme, o para ser exactos, el de un ataque a una ciudad fortificada. 3 o 4 barcos de Octavio se agrupaban en torno a cada uno de los de Antonio, y la lucha se llevó a cabo con escudos de mimbre, lanzas, palos y proyectiles incendiarios, mientras que los soldados de Antonio también disparaban con catapultas desde torres de madera. El plan de Octaviano era atrapar a Marco Antonio y Cleopatra, además de capturar su ingente tesoro. Por su parte, la real pareja centró sus esfuerzos en crear un pasillo seguro que les permitiese huir a Egipto. Y lo consiguieron, pero a un altísimo coste. 140 barcos fueron hundidos o capturados, casi la mitad de su flota. Como consuelo, Marco Antonio recibió noticias de que su ejército continuaba casi intacto, y además podía valerse del tesoro de Cleopatra con el fin de alargar el conflicto. Pero lo cierto es que la moral en las filas leales a Marco Antonio era muy baja. Publio Canidio Craso, general de sus ejércitos acantonados en Grecia, se pasó al bando octaviano. Este sorprendente movimiento provocó la deserción en masa de los soldados antonianos. Grecia, una de las regiones hasta entonces acérrima a la causa de Marco Antonio y Cleopatra, abrió sus puertas a Octaviano. Marco Antonio y Cleopatra optaron por atrincherarse en Alejandría, aferrándose a una última esperanza. Y es que eran sabedores de las penurias económicas por las que atravesaba el tesoro de Octaviano. Tras restar el invierno en Samos, acechando Egipto, el heredero de César tuvo que regresar a Brundisium, lugar donde se inició una revuelta que fue sofocada con la promesa de tierras y dinero proveniente de la hipotética captura del tesoro de Cleopatra. Llegamos al año 30. Octaviano debe completar su última fase del plan en la guerra abierta contra Egipto. Tras navegar por el istmo de Corinto, a principios de primavera ordenó un ataque simultáneo en 2 frentes por el este y el oeste del país de los faraones. Marco Antonio estaba dispuesto a combatir hasta el último momento, pero una aciaga noticia vino a desbaratar buena parte de sus esperanzas. Herodes el Grande, rey de Judea, Samaria, Galilea e Idumea, se había pasado al bando octaviano después que Marco Antonio descartara su plan de actuación. El rey de Judea propuso a Marco Antonio que acabara con Cleopatra, puesto que formalmente Roma se encontraba en guerra con Egipto, para de esta manera apoderarse de su tesoro y presentar un rico botín con el que congraciarse con Octaviano y el Senado romano. Marco Antonio rechazó tan vil proposición y decidió resistir a ultranza, quedándose cada vez con menos soldados adeptos a su causa. Cleopatra, por su parte, intentó una desesperada huida hacia la India, acompañada por su adolescente hijo Cesarión, plan abortado por el rey Malicos I de Nabatea, en connivencia con Quinto Didio, gobernador de Siria. Su flota ardió a traición a orillas del Mar Rojo.
todo parecía perdido. El heredero de César invadió Egipto vía Pelusio y se hizo con el control de Alejandría. Cabe destacar la última victoria de Marco Antonio. Un demoledor y desesperado ataque de caballería que puso en fuga a las confiadas huestes de Octaviano. Este triunfo encendió los ánimos de Marco Antonio, quien intentó por todos los medios evitar su destino. Ofreció 6.000 sestercios a cada soldado que se pasara a su bando, e incluso desafió a un duelo singular a Octaviano, propuestas que fueron rechazadas. Tan solo le quedó probar con una última maniobra naval. Pero desde lo alto de una colina observó cómo sus barcos se rendían a la flota octaviana antes ni tan siquiera de entablar combate. Después de este penoso suceso, gran parte de la caballería e infantería fieles a Marco Antonio desertaron. Se acabó. Ahora sí estaba solo y arrinconado en un país extranjero. Marco Antonio, enfurecido con todos, proclamó a los cuatro vientos que había sido traicionado por Cleopatra. Veía enemigos donde no los había. La faraona, temerosa de la ira irracional de su amado, envió falsos mensajes asegurando que había muerto. Según el dramático relato de Plutarco, Marco Antonio, enterado del triste destino de Cleopatra, se provocó una profunda herida por espada. En su agonía supo que Cleopatra aún seguía con vida. Consiguió llegar con vida a palacio y allí murió entre los brazos de su verdadero amor. Fallecía de esta triste manera a los 53 años de edad Marco Antonio, uno de los hombres más importantes y clave para entender la historia de Roma. La campaña de Octaviano marchaba a la perfección. Ya era dueño absoluto de Egipto e incluso tenía a los 3 hijos de la pareja real bajo su poder, aunque Cesarión había conseguido huir. A Octaviano tan solo le faltaba ejecutar su última acción del plan: apoderarse del tesoro de Cleopatra. Y es que la reina de Egipto, atrincherada en el mausoleo de Alejandría, amagó con destruir sus riquezas, pero Octaviano obró con astucia. Envió a Cayo Proculeyo, íntimo amigo, para que dialogara con Cleopatra. Tras una primera entrevista fracasada, puesto que no podía garantizar la vida de Cesarión, el avispado Proculeyo se las ingenió con una artimaña para capturar viva a la faraona de Egipto. Tras consentir en un entierro digno para Marco Antonio, Cleopatra fue trasladada a palacio, lugar donde permaneció bajo estrecha vigilancia. Según cuenta Plutarco, Cleopatra, muy demacrada, mantuvo una entrevista personal con Octaviano, rogando por el perdón de ella y sus hijos. Dion Casio, en cambio, nos cuenta una versión muy diferente. La atractiva Cleopatra intentó seducir a Octaviano. Sea como fuere, Octaviano no transigió con las demandas ni las insinuaciones de la reina de Egipto. Cleopatra, de tan solo 39 años de edad, no estaba dispuesta a desfilar por las calles de Roma como trofeo de guerra de su enemigo. Su última voluntad fue ser enterrada junto a Marco Antonio, merced que le fue concedida. Un 12 de agosto acabó con su vida, siendo mordida por un áspid. Octaviano estaba pletórico, aunque tan solo restaba un último fleco por resolver. Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César,
Su rival por la herencia del vencedor de las Galias estaba en el sur de Egipto, presto a partir a tierras lejanas. Pero su tutor Rodón le traicionó. Aseguró al bisoño Cesarión, de tan solo 17 años de edad, que Octaviano se mostraría magnánimo con su persona. Nada más lejos de la realidad. El hombre más fuerte de Roma ordenó su ejecución y la de Marco Antonio Antilo, hijo mayor de Marco Antonio. Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfio, los tres hijos fruto del matrimonio de Marco Antonio con Cleopatra, fueron llevados a Roma, quedando a cargo de su hermana Octavia la Menor, para después desfilar como trofeos de guerra en el posterior triunfo de Octaviano. Concluye de esta manera la Cuarta Guerra Civil Romana. Octaviano se erige como único señor de Roma, con el rico y próspero reino de Egipto como prueba de sus éxitos militares. Nadie le puede hacer frente. El Princeps Senatus, el primero de los senadores. Octaviano tiene el poder suficiente para reformar en profundidad el centenario y desgastado sistema republicano romano.